La parroquia Nuestra Señora del Carmen presenta Desde la Fe, un espacio de apologética católica y análisis de la actualidad eclesial. En un tiempo de desafíos y confusión, nos proponemos fortalecer la identidad católica, aclarar dudas doctrinales e interpretar las noticias del mundo cristiano con criterio teológico y caridad. Iniciamos con este espacio de formación para comprender, vivir y defender nuestra fe. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él. Bueno, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Les invitamos en esta mañana para que permanezcan en sintonía de su emisora Peñón de Guatapé Cultural. Estamos para acompañarlos en este espacio Desde la Fe, un espacio pensado para que nos informemos sobre la actualidad eclesial de Colombia y el mundo, también de nuestra parroquia. Estamos con ustedes desde su parroquia Nuestra Señora del Carmen. Les acompañamos en esta mañana. No está el padre Juan David, pero en vez del padre Juan David nos acompaña don Ramiro Agudelo, quien es miembro también de la pastoral familiar de nuestra parroquia, y quien les habla el padre Belisario Ciro. Bienvenidos pues a todos. También desde los controles saludamos a don Víctor y agradecemos a don Wilson Jiménez por concedernos este espacio. Hagamos entonces una breve oración para iniciar con las noticias internacionales que se refieren también a la situación de la Iglesia en el mundo y también a la situación de nuestra comunidad eclesial. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y se dirija a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. No, don Ramiro, muy buenos días. Comentemos entonces, leamos los titulares. Padre y audiencia. Hoy tenemos unas 5 noticias muy importantes a nivel mundial. Primera, el Papa llama a la paz y al desarme mundial. El Papa León XIV pidió a los cristianos rezar por el desarme y por la paz entre las naciones, invitando a desarmar también el corazón del odio y la indiferencia. Otra noticia importante, catequesis del Papa sobre la Iglesia como pueblo de Dios. En la audiencia general reciente, el pontífice afirmó que en la Iglesia hay lugar para todos, retomando la enseñanza del Concilio Vaticano II sobre la unidad del pueblo cristiano. Tercera, crece la persecución contra los cristianos en el mundo. Un informe internacional señala que más de 388 millones de cristianos sufren persecución o discriminación por su fe, una cifra récord en los últimos años. Crisis en Medio Oriente tras la muerte de un sacerdote en Líbano. La muerte de un sacerdote católico en medio del conflicto en el sur del Líbano ha generado preocupación por la seguridad de las comunidades cristianas en la región. Y finalmente, cambios y tensiones en iglesias orientales. La renuncia del patriarca de la iglesia caldea y otras tensiones internas han sacudido a una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Ahí tiene pues, padre, ¿qué opinión le merecen estos temas? Bueno, don Ramiro, pues vamos a profundizar sobre todo en el tema de la persecución de los cristianos en el mundo. Tenemos entonces este momento especial de que la Iglesia goza como representante observador permanente del Vaticano en la ONU, quien ha denunciado que durante el 2025 13 cristianos al día fueron asesinados a causa de su fe. 13 cristianos al día. Porque nosotros vemos noticias de muertes, de tantas tragedias, de masacres en tantos lugares del mundo, pero desafortunadamente estas noticias no hacen eco en la prensa mundial, en los principales medios, porque son aparentemente hechos aislados, pero son más de 400 millones de cristianos, es decir, 1 de cada 7 cristianos en el mundo
que son víctimas de la persecución y de la violencia. Por eso la comunidad cristiana es la más perseguida del mundo. Es paradójico porque usted sabe, don Ramiro, que somos el grupo religioso más grande en todo el mundo. Los cristianos pues contamos más de 3.000 millones, pues entre católicos, ortodoxos y protestantes somos más de 3.000 millones en todo el mundo. Pero aún así también somos los más perseguidos, y la persecución no es solo de un fenómeno de los primeros siglos, sigue aconteciendo hoy en muchas partes. Así es, padre. Y uno escucha noticias de toda parte del mundo, inclusive de China, y ni se diga de Corea del Norte, que un país originalmente fue supremamente cristiano, y esta familia de gobernantes que lleva yo creo que más de 80 años, sustituyó el culto a la Sagrada Familia por el culto a la abuela del actual gobernante. Y entonces es un país que padece una inmensa represión de cualquier doctrina cristiana que no compagine con estas creencias, que es otra forma como de culto idolátrico. Sí, don Ramiro, y no solo Corea del Norte, sí, también muchos estados comunistas sobre todo, es decir, sobre todo las naciones donde existe algún régimen totalitario, sea esta una teocracia como en los países musulmanes o en los países de tipo comunista o socialista, de tipo, sí, un ejemplo que usted menciona es Corea del Norte, pero también tenemos allá en Vietnam, en Laos, en Camboya, en China, en muchos países del Asia. Desafortunadamente esta es una realidad. Y ahí también usted mencionaba en uno de los titulares lo que está sucediendo, o vamos a ver lo que viene sucediendo también en Nicaragua, aquí muy cerca de nosotros. Ahora el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se ha atrevido también a prohibir las ordenaciones sacerdotales. No solamente ha prohibido las procesiones de Semana Santa o de cualquier fiesta patronal en las parroquias, sino que ahora también quiere prohibir ordenaciones sacerdotales. Este es un fenómeno que se repite y que se repetirá porque el cristianismo ha sido el semen, el fermento de la liberación, de la emancipación de las personas, de todos los estados. Y por eso si se fijan, los países que gozan de más libertades, de libertad de religión, de libertad de expresión, de también la promoción de los derechos de la mujer, de la promoción de los derechos de las minorías, son países de cultura cristiana. No decimos nosotros que sean países de un carácter totalitario como al estilo de los musulmanes, ¿no? Porque yo les cuento, estando en Bangladesh, mucha gente me preguntaba, allá los musulmanes me decían, y su gobierno lo manda aquí como misionero, ellos le pagan a usted. Ellos imaginan que nosotros vamos allí en nombre de un estado cristiano también como a colonizar, como en la antigüedad tal vez. Correcto. Pero este es un malentendido que hay que también tratar de socavar de alguna manera para que entiendan que el tema religioso y el tema político en los países cristianos son temas aparte. Desafortunadamente en estos estados totalitarios el Estado tiende a controlarse en nombre de Dios, como en las teocracias, a controlar toda la vida de las personas, o sea, en nombre del desarrollo, del progreso o del el capitalismo también, pero del Estado, en cuanto que no permiten ninguna objeción, ni siquiera de conciencia, pues por eso incomoda el mensaje cristiano. Y muchas veces, padre, esa declaratoria de que se trata de estados laicos es como la antesala al ateísmo. Y de allí que en muchos estados, inclusive en el nuestro, intentan suprimir cualquier simbología religiosa de oficinas públicas, ¿sí? Que es una forma también de irrespetar la firmeza de las creencias. Y entre nosotros tenemos también adalides políticos que tratan de defender la libertad religiosa, porque esa libertad religiosa es fuente de valores morales, de valores éticos, ¿sí?
son posturas que tratan de defender la familia, cuando hay en otros países se trata de socavar precisamente la familia. Inclusive hay, digamos, persecuciones un poco más veladas, pero también se dan en Australia, en Canadá, donde portar muchas veces en el pecho un símbolo religioso lo consideran una agresión a los demás, como si estuviera forzando a una creencia. Justamente, don Ramiro, el observador permanente ante la Santa Sede ha hecho mención de que se trata también de una persecución educada, se dice, educada. Sí. Porque según el informe de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE sobre crímenes de odio, solo en 2024 se registraron más de 760 crímenes de odio contra cristianos, no en África, no en Asia, no en las selvas del Amazonas, no, en Europa. En este sentido, Monseñor Balestrero, que es el observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, señaló que hay otras formas de abuso más sutiles, como la llamada persecución educada. Es una forma de discriminación que consiste en marginar o excluir gradualmente de la vida política, social y profesional a cristianos comprometidos, solamente porque son cristianos que quieren vivir su fe de una manera más comprometida, pues se les excluye también de muchos espacios en lo político, en lo social y en lo profesional. También se manifiestan restricciones y limitaciones más discretas, como restricciones jurídicas o administrativas de derechos legales que normalmente son reconocidos a la mayoría de la población. Claro. Y es que en Nicaragua el mismo presidente y la vicepresidenta, que es su esposa, dijeron que expresamente que ese era un estado ateo, donde pretenden sacar a Dios de todos los escenarios de la sociedad, cuando la creencia está arraigada en el corazón de toda la ciudadanía. Entonces la expresión libre del cristianismo se trata de ser cercenada por este tipo de gobiernos. Claro. Eso demanda de parte del cristiano mucha autenticidad, mucho riesgo, mucho valor. ¿Cuántas veces hemos visto algún video donde una dama orando en silencio a 100 metros de una clínica abortista es reprimida? Le digo, ¿usted qué está haciendo? Estoy orando, pero orando en silencio. Usted no puede hacer eso. Y la detienen. Don Ramiro, yo creo que usted ha leído el libro 1984, ¿no? De George Orwell. De pronto hace mucho tiempo. Bueno, él en su tiempo, ya hace más de 50 años o tal vez más, sí, prefiguró, casi que profetizó lo que estaríamos viviendo en estos tiempos, porque claro, esto que usted menciona está sucediendo en Estados Unidos, en Francia y en Inglaterra también, países también de cultura cristiana, donde se supone que la tolerancia es un valor fundamental, pues ya no se tolera la libertad de expresión, la libertad de religión, porque claro, está atentando contra una religión que, digamos, idolatriza el culto del cuerpo y convierte en leyes lo que es inmoral, como el aborto, como la eutanasia, claro, como el divorcio o los matrimonios entre parejas, en tríos, en cualquier tipo de casos como estos. Entonces, don Ramiro, pero esto no es una mala noticia, porque debemos también aprender a leerlo nosotros con los ojos cristianos, con los claro, ojos de nuestra fe. Claro. La persecución siempre ha sido para los cristianos una fuerza, como un empujón para ser más auténticos, para valorar claro, y conocer nuestra fe. Entonces, como usted dice, allí en Nicaragua ahorita van a tener que movilizarse y se va a descubrir también cuál es el tesón de la fe de los cristianos allí. Igual que sucede en estos momentos, yo le cuento, en la India suceden conversiones, pero a cantidades, en masa, son gente pidiendo el bautismo. ¿Por qué? Porque allí hay persecución. Donde más hay opresión de los cristianos, pues la gente nota todavía con mayor intensidad la belleza de la fe cristiana. Igual en la China en estos momentos son millones y millones de católicos, también cristianos protestantes. Muchos están abrazando la fe porque reconocen que si el gobierno está en contra de la fe, pues es porque verdaderamente es lo que libera
interiormente al hombre y le permite reconocerse como un ser digno y como un sujeto de derechos. Vamos a pasar entonces, don Ramiro, le pido a las noticias de Latinoamérica y de Colombia, mencionemos los titulares más importantes para que... 5 noticias de Colombia y Latinoamérica. Primero, aumenta la persecución contra cristianos en varios países latinoamericanos. Organizaciones internacionales alertan sobre ataques y amenazas contra líderes cristianos en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, México y Colombia. Nicaragua intensifica restricciones contra la iglesia. El régimen ha aumentado el control policial y las restricciones religiosas, especialmente durante celebraciones públicas y procesiones. Tercero, preocupación de la iglesia colombiana por la violencia en varias regiones. La Iglesia Católica en Colombia expresó alarma por el aumento de la violencia en distintas zonas del país y pidió esfuerzos reales de paz y protección para la población civil. Y cuarto, riesgo para líderes cristianos en zonas dominadas por grupos armados. Pastores y líderes religiosos enfrentan amenazas, extorsiones y violencia en regiones donde grupos criminales operan y ven la acción pastoral como una amenaza. Y el episcopado latinoamericano reflexiona sobre la misión de la Iglesia. Obispos de diversos países continúan encuentros y asambleas para analizar la evangelización y los desafíos pastorales actuales. Padre, de ahí que también políticamente, es decir, todos los laicos nos sintamos comprometidos a apoyar a todos aquellos políticos que hacen respetar la libertad religiosa, la vida de la fe, porque cuántas veces hay una zona bien conflictiva y no hay políticos que saquen la cara por la gente, entonces se ven en medio de fuegos cruzados, en medio de fuerzas al margen de la ley. ¿Por qué? Porque el Estado no conserva el monopolio de la fuerza. Cuando el Estado, un Estado democrático, legítimo, conserva el monopolio de la fuerza, no permite el aumento o el incremento de inmensa cantidad de grupos al margen de la ley, muchas veces alimentados y nutridos también por el narcotráfico. Eso lo sabe todo el mundo. Así es, don Ramiro, debemos tomar conciencia de lo importante que es ejercer pues la democracia de una manera participativa, como debería ser. Tenemos tantas posibilidades, no solamente de votar, pero también debemos motivar a nuestra gente, a nuestros hijos, a nuestros líderes a ser coherentes con su fe. Ahorita justamente también es noticia el que el nuevo presidente de Chile es un católico muy comprometido, de hecho pertenece también a un movimiento de la iglesia que se llama Schoenstatt, y él dice, pues primero soy católico, después soy político. Esto es algo nuevo en estos tiempos, también lo hemos visto en algunos líderes del gobierno de los Estados Unidos, como el vicepresidente también, que dice con mucho orgullo que es católico, el secretario de Estado y todo, aunque a veces esto es una navaja de doble filo, que sí. Biden, el presidente Biden, se suponía que era católico, pero él pues en sus políticas pues nunca, en mi opinión personal, pues movió un dedo para trabajar en acorde con los valores cristianos o ayudar en algo siquiera a los promotores de la fe, la vida, la familia, claro. Los valores tradicionales, los valores cristianos en su pueblo ni siquiera en el mundo. Entonces era más un escándalo, diría yo, porque pensar que podemos estar diciendo somos católicos, somos creyentes, pero actuando y apoyando políticas que se oponen diametralmente a lo que decimos creer, pues eso revela una incoherencia total que no beneficia a nadie. Claro. Entonces necesitamos, pues todos nosotros, tomar conciencia de que nuestros líderes también deberían estar en la misma línea de pensamiento de la mayoría. Somos el 90% de los católicos en Colombia y el 99% cristiano. Pues
Entonces nuestros líderes no deberían estar abogando por contravalores, por una cultura de la muerte, por una cultura que va en contra de la vida. ¿Y cuántas veces desde la izquierda el que no piense como ellos es considerado automáticamente de extrema derecha? Así tenga posiciones moderadas, así trabaje por la justicia social, por la salud, etcétera. Mire, por ejemplo, el anterior presidente de México, AMLO, cuando se posesionó, dijo, aquí no va a ser a los balazos, aquí va a ser a los abrazos. Y resulta que careció, la delincuencia se potenció a tal punto de que muchos de esos grupos están en más de 30 países, ¿sí? Entonces, una falsa concepción de la paz permite que germine también al lado de las espigas la cizaña. Sí, don Ramiro, ya seguimos avanzando entonces ahora a noticias más locales, más cercanas a nosotros, en la diócesis de Sonsón Río Negro, en las distintas parroquias de nuestra zona, y porque ya nos quedan solamente unos pocos minutos. Primero, preparativos de Cuaresma y Semana Santa. Las parroquias del Oriente Antioqueño preparan Vía Crucis, jornadas penitenciales y actividades de evangelización propias del tiempo cuaresmal. Iniciativas de oración por la paz en la región. Comunidades católicas continúan promoviendo jornadas de oración por la reconciliación y la paz en Colombia. Municipios como Guatapé reciben cada vez más visitantes interesados en la cultura, la fe y las tradiciones religiosas. Actividades pastorales con jóvenes y familias. Parroquias desarrollan encuentros juveniles, catequesis y misiones parroquiales para fortalecer la vida cristiana. Programas de evangelización en medios de comunicación locales. Emisoras comunitarias continúan ofreciendo espacios de formación y noticias eclesiales para fortalecer la fe de la comunidad. Muy bien, don Ramiro, ya sabemos entonces que se acerca la Semana Mayor, celebramos la Pascua del Señor, es la fiesta principal de los cristianos, es la fiesta central de nuestra fe, es la pasión, muerte y la resurrección del Señor. Entonces aprovechamos este espacio también para invitarlos a que nos preparemos muy bien. La principal manera de prepararnos es con una buena confesión, que implica el deseo de cambiar, el deseo de convertirnos, de verdaderamente morir al pecado y resucitar con Cristo a una nueva vida en esta Pascua. El sacerdote tiene una función absolutamente importante, padre, en la formación de la conciencia de la gente. No se puede decir es que cada uno tiene su propia conciencia, no. Recuerdo que algún teólogo de la escuela franciscana, don Sescoto, decía que si conciencia cierta, dudosa y errónea, ¿sí? Entonces el sacerdocio conduce a que quien está en una conciencia equivocada retome el camino, piense si lo que está haciendo, lo que está diciendo, lo que está pensando, lo que está sintiendo, lo que está predicando, es realmente lo justo, se acomoda a los dictados del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Muy bien, entonces para preparar este encuentro con el Señor en la Pascua, pues tenemos una jornada muy especial en la iglesia. Desde hace algunos años, desde el Dicasterio para la Evangelización, se habla de 24 horas para el Señor. Nosotros aquí vamos a tener una jornada que se llama la Confesatón, que hace eco de esta jornada, y va a ser el próximo viernes 20 de marzo. Viernes 20 de marzo. Entonces los invitamos a todos. Van a estar muchos sacerdotes de nuestra diócesis acá disponibles en el templo para escuchar confesiones durante toda la tarde, desde las 2:30 hasta las 5:30. No dejemos para el último momento la confesión, porque a veces nos escandalizamos porque algún sacerdote tal vez llegamos y le pedimos tiempo y no nos lo puede dar, pero si se dan cuenta tenemos tantas actividades, tantos oficios que realizar, especialmente durante la Semana Santa. Si ustedes llegan ahí el último momento a pedir la confesión, pues muchas veces o no les van a poder dar el tiempo necesario, no los van a poder escuchar con calma ni aconsejar, o simplemente
les van a decir no, mejor déjelo para otra ocasión. Entonces, el viernes 20 de marzo invitamos a todas las personas para que desde ya preparen su examen de conciencia, como usted dice, don Ramiro, una conciencia clara, bien formada, revisen su conciencia a la luz de los mandamientos, de las obras de misericordia, y vienen entonces a aprovechar este espacio que Dios nos regala. La confesión, yo les aseguro, si a mí me dijeran, bueno, ¿cuál de los sacramentos no celebraría? Pues como sacerdotes no es un sacramento que disfrutamos mucho, es bastante agotador para nosotros, pero lo hacemos porque es un mandato de Cristo. Jesús nos dio la autoridad para perdonar los pecados en su nombre. Dijo a Pedro y a los discípulos en el cenáculo cuando se les apareció después de la resurrección, si van al capítulo 21 de San Juan, dice: reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes no los perdones no les serán perdonados. Entonces aprovechemos esta gracia que el Señor nos ofrece para prepararnos a la Pascua. Que sea tan buena la preparación, que sea muy nutrida la participación en Semana Santa y después sigan las iglesias colmadas de feligreses que siguen cultivando su fe, ¿cierto? Así es, esos deben ser los frutos, que no sea una Pascua más, porque puede ser la última que tengamos la oportunidad de vivir ya en este mundo, que el Señor nos dé la gracia entonces de vivirla de una manera nueva, como si fuese la primera, la única y la última. Así decía la Madre Teresa, que debíamos vivir cada Eucaristía como la primera, la única y la última de nuestras vidas. Y otra forma de buena preparación, Padre, es que la gente acuda a la hagiografía, si recuerdo bien. Es decir, las vidas de los santos. Tenemos grandes ejemplos. El que le gusta el fútbol se pone la camiseta de quién, Padre, equipo que le gusta, claro, de Ronaldo o de Messi, bueno, en fin, ¿cierto? Entonces, cada uno debe tener por lo menos un santo de su devoción. ¿Cuál es el suyo, Padre, principalmente? Pues a ver, yo tengo varios más bien, pero sobre todo justamente la Madre Teresa que le acabo de mencionar, le debo muchos favores. La Madre Laura, nuestra santa colombiana, porque es una misionera, una mujer. Ojalá de verdad las feministas también, en vez de inspirarse en a veces en filosofías que más destruyen que construyen de verdad la identidad femenina, pues buscar a mujeres que de verdad desde su feminidad han hecho revolución en el mundo. Una Santa Catalina de Siena, Madre Teresa, una Madre Laura, etcétera, etcétera. Bueno. De todas maneras, don Ramiro, ya llegamos al final de nuestro espacio. Bueno, podemos entonces darle las gracias sobre todo a la dirección de la emisora Peñón de Guatapé Cultural por permitirnos estar en esta mañana con ustedes, y bueno, nos disculpamos que no podemos acoger llamadas al aire, o al menos hoy no, o si hubo mensajes pues ya los compartiremos dentro de 8 días, pero permanezcan en sintonía. Ojalá que nos preocupemos por conocer la realidad de la iglesia y la realidad también del mundo a la luz de nuestra fe cristiana. Que el Señor a todos les conceda un feliz día en su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto. Hemos presentado Desde la Fe, una producción pensada para ofrecer verdad con caridad y doctrina con cercanía. Agradecemos su sintonía y recuerden que nos encontramos cada viernes de 9:30 a 10 de la mañana para seguir dando razones de nuestra esperanza. Desde la Fe, luz en medio de la confusión. Hasta la próxima semana.